Hola, esta es la clase de Escuela Bíblica Dominical Bautista de Huentitán el Alto. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Gracias te damos, Padre bendito, porque estamos listos para empezar este nuevo estudio, esta nueva lección. Te pedimos tu guía para poder entender y comprender el mensaje que tienes para nosotros en este día. Nuestra oración en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tenemos nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical y estamos trabajando el material de la Biblia libro por libro. Vamos a dar inicio antes de esto, que no se me vaya a pasar. Voy a invitarles a que cantemos este himno que se llama Grato es decir la historia. Grato es decir... un minuto, denme un poquito de oportunidad para darle esto. Ahora sí. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que brilla cual fanal y en glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Pues esa es parte de la clase que estamos tratando de compartir en este tiempo, que sea la historia de Cristo, de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Vamos entonces a avanzar en lo que es nuestro tema del día, que es, seguimos en la unidad 3, todavía aparte de esta lección nos faltaría otra para terminar esta tercera unidad,
Esta unidad se titula El pacto de Dios con Abraham. Hemos estado acumulando todas las lecciones en esta unidad y empezamos desde el estudio 8 que se llama Dios pacta con Abraham, y su versículo clave, o que es el que podemos memorizar, tomar para memorizar, es este de Génesis 12, 2 y 3. Dice, haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el estudio 2, que se titula Dios tiene un plan, 9, que se titula Dios tiene un plan, el versículo clave está en Génesis 15:6. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este fue Abraham. En el estudio 10, Dios destruye a Sodoma y Gomorra. Vimos los versículos Génesis 19:16, un solo versículo. Dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. La semana pasada vimos el tema de Abraham y sus problemas con Abimelech y Agar, y sí fueron 2 versículos clave, que son en Génesis 21, 17 y 18. Dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. En esta ocasión estamos trabajando el estudio 12, que se titula Dios prueba la fe de Abraham. La base bíblica es todo el capítulo 22, del 1 al 24, sus versículos. Ahí vamos a trabajar un bosquejo que tiene precisamente el libro del maestro, que está abarcando 6 puntos más bien. El versículo clave de este estudio es Génesis 22:18, que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Lo que vamos a darnos cuenta es que en esta lección es un refrendo del pacto que Dios está haciendo con Abraham. Y tenemos aquí la parte de la verdad central, que dice, yo le tuve que poner de esta manera, que es un poco semejante al tema que realmente tiene el libro del alumno, que dice la prueba al final del trayecto de la fe. Yo les había estado mencionando que este ejemplo de Abraham nos hace una referencia a un trayecto de fe que muchas veces se relacionaba con los lugares a donde él iba llegando, y donde iba precisamente con varias experiencias, teniendo diferentes encuentros con Dios, diferentes tratos con Dios. Entonces, al final de este trayecto vamos a encontrar ya esta prueba final, ¿no?, que está Abraham refiriendo aquí con su vida. Las metas de enseñanza y aprendizaje: tú como alumno demuestra que conoces el amor y fe que mostró Abraham a Dios, que no le negó lo que más amaba, y en tu actitud responder con obediencia a la fe en Dios en todas tus decisiones. Es tratar de imitar, ¿no?, lo que Abraham nos está ejemplificando, o siendo modelo. Esa sería nuestra invitación. Voy a acercar un poquito más porque parece que se quedó un poquito oscuro, no hay mucha luz en este día. Y tenemos aquí el bosquejo, como mencionaba, de 6 puntos que viene en el libro del maestro. Dice, Dios presenta la prueba a Abraham. Abraham toma la prueba. Dios da por buena la prueba. Dios renueva su pacto y promesa a Dios. Y Abraham vive en Bérseba, descendientes de Nacor. Son 6 puntos los que vamos a trabajar en este tema. Y empezando con el primero, Dios presenta la prueba a Abraham. Esta la vamos a encontrar en Génesis 22, del 1 al 5.
Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él dijo, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Abraham fue probado como ningún otro ser humano lo ha sido antes, o no lo ha sido. La parte que nos dice que ese específico acto que fue examinar o probar, viene de la palabra nasa. Es una raíz primitiva que significa examinar, por implicación tentativa. Una tentativa, ¿no? Le hicieron. Tiene entre sus derivados una aventura, ensayar, probar, tentar o intentar. Entonces hubo una tentativa, hubo un probar, más que un tentar como lo haría negativamente Satanás, que es el que hace estas tentaciones. Es una prueba para ver qué hay en su corazón, ¿no? Qué hay, qué respuesta le da a su Dios. En las notas sobre la Biblia de Albert Barnes dice, pertenece a la dignidad de un ser moral ser puesto a prueba moral. Tal prueba de la voluntad y la ciencia es digna tanto de Dios el probador como del hombre el probado. Tal prueba de la voluntad y la ciencia es digna tanto de Dios. O sea, Abraham, como un hombre muy acorde a la voluntad de Dios, por eso lo llama moral, dice que sí había voluntad y conciencia digna, desde el punto de vista de Dios como desde el punto de vista de Abraham. No está descalificando el acto de ser probado. Toda persona que desea para sí mismo, de hecho, demostrar que realmente cumple con las características que se están pidiendo, uno mismo pide ser examinado. Siempre que terminas un curso, estás trabajando un examen donde pruebas los conocimientos y habilidades que has obtenido. Entonces este sería el mismo caso, tener habilidades y conocimientos dignos. También vamos a ver que era el día de su examen de graduación en el trayecto de su fe. Es lo que estaba comentando, que en este tiempo, bueno, era el momento de decir, bueno, prueba todo lo que has logrado obtener, ¿no? Este sería su tiempo, como un tiempo de examen de graduación. En el comentario bíblico de A través de la Biblia día a día de F.B. Meyer encontré este pensamiento que dice, la fe debe probarse. Solo en la prueba ella despliega su fuerza y se atreve a lo imposible. Satanás tienta a sacar lo malo. Dios prueba para evocar en nuestro ejercicio lo más alto y mejor. Dios fue a cada paso del camino con su siervo, quien fue llamado a tener una comunión más estrecha consigo mismo que cualquier otro miembro de la raza humana. Esta prueba fue demasiado dura, fuerte, entonces es algo que él probó bastante bien lo que él tenía dentro, eso es claro. La prueba que consistía para Abraham es que él debe sacrificar al hijo de la promesa, y no tardó en responder a la petición del supremo Dios Trino, Elohim, ¿se acuerdan? Tenemos que él le pide, Dios le pide, él está en Bérseba, en esta región,
que de hecho puede todavía estar más al terreno en esta parte de aquí, porque no hay una referencia exacta de que ya se haya retirado con la tierra filisteos, porque es inmediato, pero sí está en esta región. Y ahí es donde, en esta historia se nos va a relatar que aquí es donde ya se va a mantener, y de hecho más adelante lo tengo ahí visto. Nos está pidiendo entonces hacer este trayecto, es un camino de 3 días, y tiene que ir hacia lo que es el monte Moría, esta parte de aquí. Algo que nos va a ayudar, aunque no se alcanza a ver, está aquí el mar es Muerto, en la parte baja del Mar Muerto, y Jerusalén, si se fijan, está casi al centro del Mar Muerto. Esta sería una de las vistas que se puede apreciar hoy en día de este lugar de Moría, pero nosotros vamos a encontrar que en la historia futura del pueblo de Israel, el lugar del monte Moría es donde se estableció el templo de Jerusalén. Esta sería la zona. Todo este es el territorio de Jerusalén, pero este sería el templo, que de hecho actualmente está en el punto exacto donde se encontraba el templo, esta mezquita, y este sería el punto que a futuro en la historia nos estarían estableciendo ahí el punto de ubicación. Avanzando ahora, Abraham toma, el punto 2 de Abraham toma la prueba, en Génesis 2 del 6 al 10, dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y puso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Lo que tenemos es que Abraham no se detiene en su obediencia al Dios Supremo. Dice que inmediatamente va, desde temprano hace esto. Quiero recordar que el burrito no iba con ellos. Entonces imagino que nos ayuda a ilustrar un poco esta imagen, pero tuvieron que tomar esa leña y ponerla en los hombros del niño, o que no sabemos qué edad tenía. Eso es algo que sí se nos hace referencia, porque solo que era capaz de cargar la leña, ¿no? Entonces, qué tan fuerte estaba no nos da una exactitud. Entonces vamos a darnos cuenta que Abraham creyó en la promesa que Dios le hizo y esperaba un acto extraordinario de parte de Dios después de sacrificar a su hijo. En la forma en que les dice a sus siervos que van a volver ambos juntos, entonces es lo que nos hace tener un poco de idea con respecto a que él esperaba algo extraordinario de parte de Dios luego que él sacrificara a su hijo, porque se lo había prometido como descendencia y se lo preparó en su vejez con su esposa siendo estéril. En la Biblia de Cambridge para escuelas y universidades dice: fue este último el que constituyó la prueba más aguda de la fe de Abraham, pero resistió la prueba y en la entrega de todo, voluntad, afectos, esperanza y razón, simplemente obedeció, confiando en que, como se le había concedido un hijo en su vejez, cuando era tan bueno como un muerto, así en la buena providencia de Dios sus promesas aún se cumplirían de alguna manera, e Isaac viviría. Hay comentaristas que nos hacen un poco el énfasis de que él estaba convencido de que su hijo iba a volver a la vida luego que él lo sacrificara. Esta es la parte. En Hebreos 11, 17 y 19 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos
de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces en la carta a los Hebreos se hace todavía más clara este pensamiento de Abraham. Y ahora está confirmado porque la Biblia tiene superioridad a cualquier comentarista, ¿no? Entonces tenemos que él, se describe que él pensaba que Dios era capaz y poderoso de levantar aún entre los muertos a su hijo que estaba él sacrificando. Entonces el haberle ofrecido sin reservas, por eso dicen sentido figurado, es como si lo hubiera sacrificado y entonces hubiera vuelto a vivir, porque el acto mismo de entrega lo hizo, ¿no? Desde el pensamiento y el corazón. Vamos adelante, dice Dios da por buena la prueba. Esto lo vamos a ver en Génesis 22 del 11 al 14. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí en sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Abraham aprobó el examen, Dios mismo lo detiene. Entonces esta imagen también me hace ilustración de alguna manera, donde él sí está dispuesto a hacer el sacrificio, pero Dios le dice, alto, espera, hasta aquí está, hasta aquí es. Las notas sobre la Biblia de Albert Barnes dice, aquí tenemos la evidencia de una voz del cielo que dice que Dios no acepta víctimas humanas. El hombre es moralmente impuro y por lo tanto no es apto para un sacrificio. Además, no es en ningún sentido una víctima, sino un culpable condenado para quien se debe proporcionar la víctima. Yo he hecho esta énfasis mucho cuando estoy compartiendo el evangelio, el mensaje de Cristo con otras personas, porque precisamente esa es la parte que no se toma en cuenta, que nosotros, como la indicación de Dios por su justicia establece que la paga que se debe dar por el pecado es la muerte. Entonces, si yo dijera, bueno, yo acepto ese designio tuyo porque tú estás requiriendo justicia, estás demandando justicia, que se pague lo que la infracción. Si yo decido que yo me ofrezco en sacrificio, Dios no queda satisfecho porque en realidad yo tengo un pecado que no me hace satisfacción delante de Dios. Entonces era tan importante que el Señor Jesucristo pudiera vivir con pureza. Cuando Satanás estuvo allí en el desierto presionándolo para que cayera en la tentación y cayera en pecado, de eso se trataba su plan, de que no fuera ya capaz de ser la víctima adecuada para poder ser sacrificada ante Dios para darle el pago que les diera satisfacción a Dios. Entonces nosotros vamos a darnos cuenta que este sacrificio es solamente pues una manera simbólica de este acto, pero en realidad aun cuando lo hubiera sacrificado no hubiera sido ningún efecto que le diera gusto a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, Dios proveyó de cordero para el holocausto, algo que tenían los holocaustos, los corderitos, que de hecho este es el animalito, el tipo de animalito, deben tener pureza, sin mancha, porque precisamente es el símbolo que hace la manera de reconocer al Señor Jesucristo también como el Cordero que quita el pecado del mundo, pero sin mancha.
Entonces Dios anticipa un tipo de semejanza, es lo que estamos platicando de eso, respecto del sacrificio de Cristo. Es a lo que le han llamado en la parte teológica, lo que es el tipo y el antetipo. ¿Qué significa? Bueno, encontré en internet esta descripción, pero nos va a ser útil. Dice, los tipos, el término tipo proviene de la palabra griega tipos, y con ella se hace referencia a aquellos acontecimientos históricos, personas o cosas del Antiguo Testamento que establecen una conexión con hechos, personas o cosas del Nuevo Testamento. Y luego habla del tipo bíblico. Se llama antitipo a la realidad del Nuevo Testamento, que se corresponde con el tipo del Antiguo, aunque el término griego también se traduce figura en la versión castellana de la Biblia. El tipo va a ser lo que ocurra en el Antiguo Testamento y el antitipo la realidad con la que se corresponde en el Nuevo Testamento. Entonces, este acto de sacrificio del cordero que fue sustituido para el sacrificio de Isaac es el Señor Jesucristo. Entonces, en sí ese cordero es el símbolo, no es Isaac, porque Isaac no tenía las características para ser sacrificado como alguien de pureza. Entonces el cordero toma su lugar, y ese es el Señor Jesús. El Señor Jesús toma nuestro lugar como un cordero puro, limpio, delante de Dios, para darle satisfacción a su demanda de justicia por el pecado. En Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es precisamente la parte, el antitipo de este Cordero, que fue sustituto de Isaac. En Juan 8:56 dice, Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. De hecho, ¿ustedes no creen que él hubiera de veras recibido con gozo ese cordero cuando ese cordero iba a sustituir la vida de su hijo, o sea, la muerte de su hijo? Entonces, ese es el acto exactamente del que se refiere. En Notas sobre la Biblia de Albert Barnes dice, el que proveyó el carnero atrapado en el zarzal proveerá la víctima verdaderamente expiatoria de la cual el carnero era tipo. En este acontecimiento podemos imaginar a Abraham viendo el día de esa simiente preeminente que en la plenitud de los tiempos realmente quitaría el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Entonces este momento de Abraham no solo fue, dijéramos, en el momento para su propia tranquilidad y felicidad de no perder la vida de su hijo, sino que decir, Dios lo va a proveer. Y entonces es la esperanza de que Dios se encargará. Dios lo verá, Dios se encargará. Esa es la parte que Abraham aquí está viviendo, y nos comparte la misma Biblia qué experiencia nos está transmitiendo para nosotros también. Entender que estaba previsto por Dios la muerte de Jesucristo, su Hijo. Dice, en esta nueva experiencia de Abraham, ante esta nueva experiencia de Abraham con Dios, da un nuevo nombre a ese lugar. Estamos hablando de este lugar donde él está ahora, ¿no? Dice, viene de la raíz primitiva ver, que significa literal o figuradamente proveer. Esto lo vemos en los diccionarios hebreo y griego de Strong, ver. Entonces, cuando hacemos la frase completa que él usó es Jehová Jireh, Jehová Ra, Ora, Jireh, es la unión de los dos, Jehová, y dice, Jehová se encargará de ello. En la traducción que vi, más literal, decía, Jehová verá por ello. Jehová Jireh es el nombre simbólico del monte Moria. Es igual en los diccionarios hebreo y griego. Jehová verá por ello, Jehová se encargará. No hay que hacer sufrimientos nosotros ya por ese acto, porque Dios ya lo hizo y es suficiente para nosotros. Querer hacer actos por nuestra cuenta es como decir, no es suficiente, no me basta, no creo que sea suficiente, necesito yo poner lo mío también.
Y eso entonces ya no nos da la fe completa que Dios acepta y que nos la da por justicia, ¿no? Precisamente en la larga, a lo lejos en la historia, en ese monte Moría es donde se construyó el templo de Salomón. Cuando Salomón construyó el templo, dice la zona del templo en los días de Salomón, y este es precisamente el centro, punto exacto de donde él estuvo teniendo esta experiencia, que es el monte Moría. Está hermosa esta foto, esta ilustración me la encontré. Avanzando entonces con el cuarto punto, dice Dios renueva su pacto y promesa. Este es Génesis del 15 al 18. Dice, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Este es nuestro texto de memorizar o clave. ¿Qué tenemos? Que Jehová en la persona del Hijo habla a Abraham por segunda vez. Esta parte es la que se hace referencia cuando nos habla de que es un mensajero. Malach es el nombre que le da, pero le pone Malach y de Jehová. Es mensajero, representante, se los pongo para recordar, ángel, pero es el ángel teofánico, que viene de las definiciones hebreas de Brown, Driver and Briggs. En el diccionario ilustrado, también para recordar cuando se hace referencia al ángel del Señor, es el diccionario ilustrado de la Biblia del Editorial Caribe, dice que el ángel del Señor, muchos teólogos creen que el ángel del Señor, mencionado varias veces en el Antiguo Testamento, es una teofanía, o sea, una manifestación de Dios en forma visible y corpórea antes de la encarnación de Cristo. Se identifica con Dios mismo en ciertos pasajes. Este es el caso precisamente, aunque no es la cita exacta porque es la de la referencia anterior. Dice que es el ángel de Jehová, le juramenta por sí mismo. Entonces sabemos cuando él mismo hace el ofrecimiento diciendo yo lo haré, está siendo Dios mismo en la persona de Jesucristo, dijéramos preencarnado de alguna manera antes de ser encarnado, ¿no? La parte del jurar, dice que viene de la Shabá, de la raíz primitiva jurar, como si se repitiera una declaración 7 veces. ¿Se acuerdan de que eso hizo con Abimelech? Hicieron un juramento de 7 veces la misma frase o el mismo juramento. Conjurar, encargar, mediante un juramento, con juramento, tomar juramento, mediante uno, con uno, tomar juramento, toma el juramento. Es dar la declaración de que hacen un juramento. Entonces, Dios hace este tipo de actos como para darle la confianza en la manera en la que Él mismo lo puede aceptar, entender y asimilar. O sea que Dios también se encarga de hablarnos de manera que lo comprendamos y que lo podamos asimilar personal y claro. Y es para esto una costumbre que Él está en esa época, es muy bien entendida y aceptada y el concepto está bien seguro de que lo entiende, ¿no? Dice en Hebreos 6, 13 y 14, dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, el jurar por sí mismo. Siempre se tiene esa precisamente condición para hacer un juramento. Juraban por un ser superior. Juran por Dios. Te juro por Dios, algo en este sentido, ¿no? Bueno, Dios tiene que jurar por sí mismo sabiendo y entendiendo que no hay nadie más grande y superior que Él. Y hace precisamente esta declaración. Reafirma entonces como una consecuencia, reafirma la bendición y multiplicación de su descendencia espiritual y terrenal. Les habíamos hablado antes de que cuando estuviera mencionándose las estrellas, de alguna manera hiciera referencia a las dos formas de descendencia, la terrenal.
las arenas que no se pueden contar, ni las estrellas, y que las arenas tuvieran el enfoque hacia la descendencia terrenal y las estrellas hacia la descendencia espiritual, que somos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, respondiendo igual en la obediencia a la fe, ¿no? Entonces esta sería la manera en la que nosotros estamos incluidos aquí, en esta descendencia. Tenemos aquí a Matthew Henry en nota sobre toda la Biblia. Dice que la promesa sin duda apunta al Mesías y la gracia del Evangelio. Este es el juramento hecho a nuestro padre Abraham, al que se refiere Zacarías en Lucas 1:73. En un momento lo vamos a ver. Dice, de las victorias espirituales, tu simiente poseerá la puerta de sus enemigos, o sea, los creyentes, por su fe, vencen al mundo y triunfan sobre todos los poderes de las tinieblas y son más que vencedores. Probablemente Zacarías se refiere a esta parte del juramento, según Lucas 1:74, también lo vamos a ver. Que nosotros, siendo librados de la mano de nuestros enemigos, podríamos servirle sin miedo. Este comentario nos hace partícipes de esa promesa, no en lo, dijéramos, momentáneo, terrenal de la vida de Abraham. En el caso también más nos hace referencia a nosotros como esa vencer a nuestros enemigos. Hoy en día en nuestro caminar espiritual de crecimiento, esa parte es la que se hace ahí mención. ¿Por qué lo creemos de esa manera? Es precisamente aquí la base bíblica. En Lucas 1 del 73 y 74 dice, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos. Entonces hace referencia a que si es en el tiempo del Señor Jesús, entonces es en el tiempo en el que nosotros seguimos las enseñanzas que los apóstoles dejaron, y precisamente quedó escrito en los evangelios que eran el propósito de compartir las enseñanzas del Señor. Y aquí él mismo lo hace, lo menciona, según Lucas. Abraham recibe la confirmación de la promesa, dice, por cuanto obedeció. Entonces, de hecho, es algo que podríamos entender, parte de la manera en la que Dios hace cosas por nosotros. No es tanto porque yo pueda hacer algo por Él. Eso es algo que platicábamos en esta semana, en familia, que no es algo que yo pueda hacer por lo que yo haga por Él, sino que Él mismo espera que la obediencia que yo tenga al creerle, a obedecerle en la fe, al creerle, entonces es que Él puede aceptarme y recibirme, porque hace eso, justifica por medio de la fe en Cristo Jesús, de hecho, ¿no? Creerle a Dios de que ese sacrificio es válido, entonces hace válida el efecto que tiene. Estamos entonces entendiendo que Shama es escuchar inteligentemente, a menudo implicación de atención, obediencia de manera casual, es decir, que no nada más se escuche, sino se hace, ¿no? Se hace, se obedece. Esa sería por cuanto Shama, por cuanto obedeciste, por cuanto hiciste. En la Biblia de Cambridge para escuelas y universidades dice, la palabra de Dios puede ser un sonido que no se oye, o puede ser un sonido que se oye, pero no se escucha. O puede ser un sonido que se oye, se escucha y se obedece. De hecho, está mencionándolo de manera gradual. En el primer rango no se escucha. En el segundo rango se escucha, no se oye. Se oye, pero no se escucha, o sea, no se responde, no se atiende, no se entiende, no se atiende. Y en el tercer nivel sería, bueno, se puede oír, se puede escuchar, porque se atiende y se obedece. Entonces esa sería la parte que se requiere para responder con fe, como Abraham. En el punto 5, Abraham vive en Bérseba. Esta es la parte que les decía que me dio inquietud en cuanto a las referencias. Dice, y vivió Abraham
y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba y habitó Abraham en Beerseba. Anteriormente de este momento no se hace referencia de que se hubiera movido, entonces estoy entendiendo por deducción que Abraham sale de la tierra de los filisteos para vivir en Beerseba. Entonces estamos entendiendo que siempre la Biblia relata a dónde lo manda, a dónde lo lleva, y en el hecho de no haberlo relatado antes, entonces nos tiene que trasladar apenas en este acto, cuando habla y especifica y vive ahí, para vivir ahí. Sale de la tierra de los filisteos para vivir ahí. Eso es lo que quiero entender. También recordemos que Abraham en Beerseba está creando un bosque, o sea, está sembrando varios árboles donde empieza a tener como un lugar de permanencia, ¿no? Y lo que les hacía mención, todo lo que se había relatado antes es que él estaba en Gerar, pero miren hasta dónde está él con el pozo que le reclama a Abimelech. Entonces no hace ninguna mención de que se vinieran para acá, pero en este momento donde ya lo refiere, estoy ya ubicándolo concretamente, ¿no? Si no hubo un periodo específico en el que se trasladara, por lo menos ahora ya tenemos esta referencia. La última que se hizo era en Gerar, ahora ya no. Pero también para volver a recordarles que lo que decíamos era que la tierra de Filistea no está dentro de la lista de los pueblos que Dios está echando, como en el caso de estos amorreos, hititas, todos los jebuseos, que menciona que son más de la descendencia de Canaán, y esta otra es de la descendencia de Misraim. Son dos hijos de Cam, pero esto sí conviene hacer énfasis porque no entra la lista. Y de alguna manera me hizo recordar esa parte donde está Dios diciendo que no iba a echar fuera a todos sus vecinos, porque de alguna manera estos necesitan probarse más adelante, ¿no? Como ahora Abraham, van a necesitar también probar qué hay en su corazón para con Dios. Y de alguna manera estoy queriendo entender que pudiera este pueblo ser uno de los que él quisiera dejar. Aunque la cita bíblica que recuerdo haber mencionado, donde se mencionaba esto, era que decía de ninguno de los pueblos o de los pueblos que Josué no echó fuera, son de los que ya no los iba a dejar que se exterminaran o se eliminaran, porque de esos iba a usar esa dinámica, diría, para poderlos probar. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su corazón? La última parte de este estudio dice los descendientes de Nacor, es en Génesis 22 del 20 al 24, dice: y aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Hidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaam, a Taas y a Maaca. Bueno, lo que podemos ver es que entre tanto que él está en experiencias y en esta prueba, algo está pasando en su tierra natal. En su tierra natal Dios bendecía a su hermano Nacor con descendencia. Entonces él está en estas experiencias, su hermano Nacor está fructificando, ¿no? ¿Dónde está su hermano Nacor? O sea, ¿dónde está viviendo? Bueno, la Biblia hace referencia de que Abraham vive en Ur de los Caldeos, entonces yo estoy entendiendo su tierra natal, es donde él está, porque Nacor no se movió hacia Aram. Vean, este es el trayecto que recorrió Abraham primero con Taré, con Lot, con su esposa, entonces entra acá, pero no está en este punto, ¿no?
de acompañarlos. Entonces esto ocurre en esta parte de Ur de los caldeos. Nada más recordar que quienes están gobernando en cada una de estas regiones, cada sombreado indica un poderío, ¿no? un terreno, un territorio de dominio de diferentes. Y el amarillo es el que les recuerdo que es el que abarca a Egipto, y es el descendiente, Egipto es Misraim, descendiente de Cam, y esta zona de acá. Entonces esta parte es de descendientes de Sem, son los que se quedaron en este terreno, pero Dios le llama a Abraham para que baje a esta parte de aquí donde él dice, los voy a sacar ya de ahí. Estoy en ese punto de ya sacarlos de ahí. Vamos a ir a la parte de lea su Biblia, la parte yo le estoy llamando la tarea. En el caso de esto de la tarea, pues es que en lugar de ponerla como algo que se vea previo, prefiero hacerlo como algo que se puede confirmar en lo aprendido. Dice, escriba 3 características de Isaac encontradas en Génesis 22:2, que hicieron más dura la prueba de Dios puesta a Abraham. Pero no tengo el plan de irla contestando, pero por lo pronto sí hacer la mención, ¿no? La cita bíblica está ahí clara, entonces es donde hace mención que por lo menos se está describiendo desde que se levanta muy temprano, amarra, toma sus siervos. Dice, escriba las acciones llevadas a cabo por Abraham para dar cumplimiento al mandato de Dios. Entonces, ahí en el texto desde el 3 en adelante, es más específico cuando dice versículo 3, ahí hay una lista, versículo 6 hay una lista, y versículo 9 y versículo 10. Entonces, hay una lista larga de todos los puntos. De hecho, si quisiéramos hacerle un poquito de atención a eso, lo que se me ocurre que podríamos hacer es hacer esto. Dice, ahora toma tu hijo, tu único, a quien amas. Eso es lo que le pide Dios en el 3. Y luego dice aquí en el versículo 2, en el versículo 3 le pide 5 acciones, que entonces vemos que se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo. Estamos más o menos viendo que serían las acciones que él está realizando. Son 4, de hecho. En el versículo 6 está hablando de otras acciones. Siguen siendo las acciones. Dice que toma Abraham la leña, puso sobre Isaac su hijo, tomó el cuchillo, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron juntos. Sería el avance. En el versículo 9 dice que edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a su hijo y lo puso sobre la leña. Y en el versículo 10 extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. Esta sería la referencia. Lo que vamos a hacer ahora es ir a el trayecto de las aplicaciones de este estudio. Aquí vamos a observar que, bueno, al fin del trayecto, la prueba, se requiere evidenciar los logros o alcance que se ha tenido a lo largo de un trayecto, como son los estudios y, en este caso, las capacitaciones. Entonces, más que Dios, lo necesitamos nosotros. Eso es algo que sí es importante, porque yo misma me voy a dar cuenta de lo que he alcanzado. En Jueces 2, 21 y 22 dice, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Pero si se fijan, aquí a las naciones que menciona son las que dejó Josué, porque sí hubo esa referencia que no completaron la expulsión de todos o el exterminio de todos. Vamos en el siguiente aplicación, dice, es simple adquirir una fe como la de Abraham. Bueno, ¿por qué simple? Bueno, la fe de Abraham consistió en creerle a Dios. Ahí pudiera ser la parte simple. Cerciorémonos de que de nuestra fe, de que nuestra fe no solo sea de labios, sino de hechos también. Que no solo sea algo que pudiéramos expresar, sino actuar. Por ejemplo,
En Santiago 2, 21 al 23 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esta fue la cita que vimos antes donde le llama amigo, pero por la manera en que expresó su fe, por actos. De hecho, era una de las referencias que hacía en algún momento con una hermanita, donde se sabe que Dios bendice tremendamente y extraordinariamente, y que de alguna manera no se tomaba tanta atención a qué yo estaría dando a cambio, qué yo estaría dando a respuesta de recibir en evidencia tanta bendición de parte de Dios. ¿Qué tanto entonces yo le puedo exigir a alguien? Cree en el Señor, confía en Él, y que de alguna manera esa persona no solo esté esperanzada y recibiendo el bien, sino que también pueda responder con actitud personal. Porque Abraham eso es lo que mostró. Él fue justo y perfecto ante los ojos de Dios, como se describe también de Noé, o como se describe también de Enoc, que caminaron con Dios, porque recordemos que Dios le está pidiendo a él: camina conmigo y serás perfecto. Entonces, de alguna manera nos está pidiendo a nosotros expresar también esa acción de ser perfecto. En la tercera aplicación del estudio dice: en tu descendencia serán benditas todas las naciones. Bueno, en nuestro Señor Jesús, Dios cumplió la promesa a Abraham, por lo que somos bendecidos a través de él. Solo se requiere creer a Dios mostrando arrepentimiento de nuestros pecados y aceptar que Cristo murió en la cruz por esos pecados, pagando así el precio de redención. Cuando ya estábamos condenados, bueno, Él nos redime, nos rescata, ¿no? Es un rescate ahí. Esta sería la parte de la prueba. Déjenme ver la parte de la prueba para darle lectura. En la parte de la prueba también hace respuestas más de tipo personal. Dice: explique brevemente la forma en que la actuación de Abraham estuvo en total acuerdo con el mandato de Jesús, dado mucho tiempo después en Mateo 6:33. Déjenme ver si podemos tomarle el texto de Mateo. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces está haciendo referencia de si podemos tomar como base de que él respondió en esta manera de primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, en el punto número 2 dice: las siguientes tres cosas están ocupando el lugar que a Dios le corresponde. Como muestra de amor y fe a Él, las sacrifico a fin de que Él ocupe el primer lugar en todas mis decisiones. Esta parte es personal. ¿Qué estoy poniendo prioritariamente ante Dios, antes de Dios? Y que de alguna manera puedo decir: ¿sabes qué? No, las entrego, no las sigo sosteniendo. Esa sería la parte. Antes de terminar, lo que vamos a hacer es, voy a invitarles a que cantemos un himno en donde podamos, bueno, vamos a orar primero, vamos a orar, y después de que oremos vamos entonces a cantar para cerrar este tema, en donde es el tiempo de las pruebas, ¿no? Hacer pruebas necesariamente que me dan sufrimiento y angustia. Bueno, gracias, Padre, te damos porque nos has hecho claro de que es importante estar en prueba de nuestra fe, sobre todo porque sabemos si esta es o no en un corazón de acuerdo al que tú estás demandando. Te agradecemos este hecho de podernos someter a prueba para saber que nuestra fe crece, que nuestra fe llegó a un punto en donde se esperaba que llegaran. Y Señor, gracias porque por la fe de Abraham nosotros somos bendecidos y tú nos permites derrotar a nuestros enemigos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El himno que tiene, ya no tarden que pasa la basura, espero que no se escuche tan fuerte, pero este himno que quiero compartir con ustedes es el himno 254.
Igual lo busco aquí porque luego me voy guiando por las notas, porque yo soy medio falla y desmemoria de qué notas son y para dónde suben o bajan y qué repeticiones da. Pero bueno, esta es himno, vamos a hacer la ubicación. Debo ser fiel, sobre todo porque habla de las pruebas, ¿no? De las pruebas. ¿Cómo dice? Dice, debo ser fiel por los que en mí confían. El alma pura siempre guardaré, fuerza tendré para sufrir las pruebas y con valor el mal vencer podré, y con valor el mal vencer podré. Amigo fiel, seré del desvalido, sin premio alguno hacer el bien sabré. Como soy frágil, debo ser humilde y alta la frente alegre llevaré, y alta la frente alegre llevaré. Amén. Y antes de despedirles, nada más recordar que tenemos las lecturas de Génesis capítulo 3, 23, 24 y 25 para el siguiente estudio. Y pues hasta la próxima.